recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros el día de hoy. Vamos a recibir esto que Dios tiene listo, el alimento espiritual. Vamos a primer libro de Samuel. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 14. Primer libro de Samuel, capítulo 14. Primer libro de Samuel, capítulo 14, y vamos a estarlo leyendo el día de hoy. Verso 15 en adelante. Vamos al verso 15 o verso 14 en adelante, perdón. Vamos a estudiarlo desde el 15 en adelante, pero vamos a arrancar a leerlo desde el 14 en adelante. Dice la palabra de Dios, primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 14 en adelante. Y esta fue la primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico y la tierra tembló, pues hubo gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces Saúl dijo al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, y habían venido con ellos de los alrededores del campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Amén. Aquí vamos a mirar esta segunda parte de la batalla. Esta segunda parte de la batalla es emocionante, es súper interesante. Veíamos el día de ayer cómo Jonatán se osó a ir con su paje de armas sin avisarle al rey Saúl, su padre, quien era el director de la armada, era el director del ejército. Él era el que daba las órdenes. Y Jonatán se va con su paje de armas y tenía que subir, tenía que escalar para poder llegar a donde ellos estaban. Y cuando él llega, le da una señal al Señor. Dice: bueno, si Dios nos dice, si ellos nos dicen que subamos, es porque Dios los va a entregar en nuestras manos. Pues así mismo sucedió. Ellos llegaron y los filisteos les dije: ¿qué es lo que ustedes necesitan? Suban y hablen con nosotros. Tenemos que hablar con ustedes también. Ahí entendió Jonatán que Dios iba a entregar en la batalla en sus manos. Y lo que sucede es que ellos empiezan con su espada, matan a los primeros 20 y empieza un temor en el campamento. Empieza una consternación. Empieza algo. Aún tembló. Y lo que estamos viendo, lo que sucede es que la espada de uno era con los otros. Pues Saúl resulta que estaba lejos, viendo lo que pasaba, estaban preparándose, estaban ahí a la expectativa de lo que iba a suceder y escuchan ese alboroto y se pregunta a Saúl: ¿qué es lo que pasa en este alboroto? ¿Por qué hay tanto alboroto? ¿Qué sucede con este alboroto? ¿Por qué razón se está sucediendo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién nos hace falta? ¿Quién está causando ese alboroto? Pasemos revista. Empezaron a llamar a lista: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cuando pasan toda la lista, resulta que el que hace falta es su propio hijo y su paje de armas. Entonces se van a mirar qué es lo que sucede, se van acercando, pero antes de esto a Saúl le da por pedir el arca del pacto. Va y lo pide, pero antes de esto, algo pasa que Saúl dice: no, Ahías, no, Ahías, detén tu mano, no lo vamos a hacer. Estaremos viendo
lo que sucede porque algo poderoso está sucediendo. Resulta que cuando llega el pueblo de Israel al campo, entre ellos mismos se estaban matando. Ya Jonatán había terminado su tarea y había tanta confusión que la espada de ellos era con su compañero. Hay un dato interesante y era que habían hebreos, habían israelitas que estaban entre ellos. ¿Cómo así que habían israelitas entre ellos? ¿Cómo es eso posible que habían israelitas entre los filisteos? Claro que sí, de mucho tiempo atrás se habían ido a raíz de que los filisteos los tenían asoleados, pero en este momento, justo en este momento, esos israelitas salen a la luz y se unen a los israelitas para continuar en esta avanzada. ¿Por qué? Porque habían otros que estaban escondidos en las cuevas de Efraín, estaban con miedo, estaban con terror allá escondidos, pero al ver que ellos, los filisteos, estaban huyendo y se estaban matando, salieron también a corretearlos. Oiga, qué impresionante esta victoria que se empieza a dar en el inicio. Es una victoria maravillosa, es algo con una salvación de parte de Dios para el pueblo de Israel. Y vemos cómo Dios obra en diferentes maneras, porque hemos visto varias batallas y en una primera batalla los filisteos ganan en el campo de batalla. Los filisteos luchan contra Israel en el campo de batalla, pero al llevarse el arca, resulta que en general la guerra la pierden. ¿Por qué? Porque Dios castiga a los filisteos por llevarse el arca. Luego, Dios le da la victoria a Saúl. Y aquí Saúl ni siquiera se pone a pelear, sino que Dios hace algo por medio de su hijo, que inicia algo y Dios le da una victoria de nuevo. Y yo quiero, mis hermanos, que nosotros entendamos algo que es importante, mis hermanos. Cuando Dios está con nosotros, nosotros no somos quien para decirle a Dios que Él tiene que darnos la victoria de cierta manera. Muchas veces nosotros queremos ver la victoria, pero no solamente la victoria, sino que queremos decirle a Dios cómo quiero esa victoria. Y aquí nos equivocamos, mis hermanos. Aquí nos equivocamos porque Dios nos va a dar la victoria de la manera que Él considere pertinente, de la mejor manera. Es más, muchas veces esa victoria va a venir por medio de una derrota. Esa victoria va a venir por medio de algo difícil para ti, sino que no lo entiendes porque nosotros no tenemos una vista de fe que va más allá del día a día. Pero tenemos que entender que Dios obra de muchas maneras diferentes. Si no, observemos lo que sucede con Jesucristo. Para poder él vencer la muerte, pues muchos no entendían que Jesús tenía que morir. Y Jesucristo es vencedor sobre la muerte porque él muere y venció a la muerte. Para darle Dios esa victoria a Jesucristo, Jesús tenía que morir y muchos tiraron la toalla, muchos se desanimaron al escuchar que Jesucristo había muerto sin entender que era necesario que Él muriera. Es la manera de obrar de Dios. Es la manera en la que Dios se mueve. ¿Cómo Dios lo va a hacer en tu vida? Es aquí donde viene, mis hermanos, esta palabra de fe para ti. No te enceguezcas creyendo que la única manera que Dios te va a dar la victoria es como tú la crees. Recuerda que tanto tú como yo tenemos una mente limitada. No podemos ver más allá de lo que nuestros ojos nos permiten ver. No podemos entender más allá de lo que nuestro conocimiento limitado nos permite conocer. Sí, es cierto, el ser humano cree que tiene mucho conocimiento porque la ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado, pero seguimos sin entender muchas cosas. Miren nomás lo siguiente. Estaba leyendo este artículo interesantísimo, que dice que si fuera por las leyes de aviación que el ser humano conoce hasta hoy, la abeja no debería volar. La abeja no debería volar. ¿Por qué razón? Porque las alas de una abejita son muy pequeñas comparadas con el tamaño de su cuerpo. Sin embargo, ¿la abeja deja de volar por eso? No. ¿Por qué no entendemos las leyes o por qué la abeja puede volar? Porque nuestro conocimiento es limitado.
Y se ha querido observar la abeja de muchas maneras, pero no han entendido por qué razón la abeja sí puede volar cuando se trata de aplicar eso a la ciencia de aviación humana. No ha podido funcionar. Interesante. Esto es interesantísimo. Nuestra mente es limitada, mi hermano y mi hermana. Nuestra mente no tiene la capacidad de comprender la grandeza de nuestro Dios, de la manera en la que Él obra tan sobrenaturalmente. Y usted debe comprender que usted es un hijo y usted es una hija de Dios. Y cuando Dios está en nuestra vida, Él maniobra de maneras que no las podemos entender. Él nos lleva por caminos que muchas veces no conocemos. Él nos lleva por lugares que nosotros no entenderíamos, pero Él siempre nos dará la victoria, aun cuando esa victoria parezca una derrota, aun cuando esa victoria parezca que estás caído, aun cuando esa victoria parece que estuvieras arrinconado. No debes tener y siempre debes tener la fe de que Dios está obrando, que Dios se está glorificando. Mi hermano, mi hermana, tenga la fe, tenga la certeza, tenga toda la esperanza de que esa victoria va a venir. Deje de estar culpando, deje de estar señalando, deje de estar quejándose por lo que está pasando. Dios puede hacer que esto que estás pasando se convierta en una victoria para tu vida, para tu familia, para tu descendencia, porque esa es la manera de obrar de nuestro Dios. Recuerde que Él es el Dios de los imposibles. Sí, tu mente tiene encajonado lo que es posible. Tu mente se ha ideado lo que es posible. Por esa razón no puedes comprender que a lo mejor Dios esté obrando de esta manera, pero yo al Dios al que le sirvo es el Dios de los imposibles, el Dios que hizo que los filisteos se mataran los unos a los otros, el Dios que hizo que solamente dos muchachos valientes, Jonatán y su paje de armas, se fueran y le creyeran a la palabra de Dios, y con estos dos se iniciara una de las grandes derrotas para el pueblo de los filisteos que estaban atormentando a Israel. Oh, aleluya. ¿Qué es lo que va a hacer Dios contigo? Sí, puede que sean uno o dos los que estén orando por ti, uno o dos los que se hayan osado a creerle a Dios, mi hermano y mi hermana, pero esta temporada será una temporada de victoria para ti en el nombre de Jesús. Victoria en tu vida espiritual. Vas a salir victorioso, victoriosa, porque tienes la armadura del cristiano, tienes la armadura de la fe, tienes la armadura del Señor puesta en tu vida y Dios te dará la victoria. No te la pondrás como un agüero ahí, no, vivirás con ella puesta, porque ¿sabes qué? Dios te dará una victoria. Tendrás victoria en tus finanzas. Sí, así es, situaciones difíciles se han presentado en tus finanzas, pero Dios traerá esa bendición sobre tu vida. Dios traerá esa respuesta sobre tu vida. Tendrás victoria sobre la enfermedad. Sí, habrá la sanidad, no de la manera que tú la esperas, no de la manera que tú la imaginas, no de la manera que tú la contemplas, pero Dios traerá la sanidad sobre tu cuerpo. Oh, aleluya. Victoria sobre tu familia. Sí, habrá restauración en tu hogar, restauración en tus hijos, restauración en tus sobrinos, en tus nietos. Recibe esa palabra de Dios y cree que algo maravilloso Dios va a hacer en esta situación, aunque parezca una derrota, porque Él es el Dios de los imposibles. Yo creo en el Dios de los imposibles. Vamos, colóquelo en su chat, dígalo desde su casa, coméntelo, escríbalo en el mensaje, diga: yo creo en el Dios de los imposibles. Sí, así es. Mi mente limita a Dios en lo que Él puede hacer, en lo que es el ámbito de lo que es posible. Pero el Dios al que servimos es un Dios que está por encima de toda ley natural, porque Él es el Dios de los imposibles. Creo en el Señor y en lo que Él va a hacer en tu vida. Cree tú también y verás algo poderoso de la mano del Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos hablas y nos abres nuestros ojos espirituales, nuestra mente, para comprender lo que tú quieres y vas a hacer en nuestra vida. Alabo y exalto tu nombre. Te pedimos, Señor, perdón porque nuestra mente es una mente limitada y queremos limitarte a ti por medio de lo que nosotros creemos. Pero para ti no hay nada imposible.
Y sé, Dios, que estás obrando a nuestro favor, porque tu palabra lo dice. Y que sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Padre Celestial, te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza. Recíbela, Señor. Glorioso eres, bendito eres. Gracias, mi Señor, porque sé que estás obrando, porque sé que te estás glorificando en cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda y les recuerdo, usted se puede comunicar conmigo al 316-617-7888. Si me estás escuchando o me estás viendo de fuera de Colombia, el número es el +57 316 617 7888. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengas un maravilloso día en la presencia del Señor. Feliz mañana para todos. Bendiciones.